Cuando llegues. Que aquí mandan ellas. Pero aquí de todos lados mandan ellas. Como todo el mundo sabe. Estamos bien. Después se me da un cuaderno, La crisis es tremenda. Oye, pero no es reciclado, está en blanco. También lo llevo reciclado. Cosas que Todavía tiene, porque yo ando con un bolígrafo mordido y él trae un... Sí, pero es de Plus Ultra, seguro, que no... Estamos bien, ¿verdad? Sí. Carlos, el partido de mañana es un partido de que no hay nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Es un partido realmente bonito. Yo, si fuera jugador me encantaría jugar, ya que estoy en la división por debajo del equipo con el que voy a jugar y sobre todo en primera y con una gran primera. Vamos a empezar. Por tanto, yo creo que tiene que ser un partido bonito, tiene que ser un aliciente para que los jugadores den lo que tienen y sobre todo porque, egoístamente, si yo fuera jugador diría, bueno, voy a ver si soy capaz de poder estar a la altura de un equipo de primera división. Pero ahora mismo, de pronto, ¿qué podrías destacar de Santiago Fosa? Sobre todo el conjunto, es un equipo que tiene las ideas muy claras desde hace años, es un equipo que intenta tener plantillas muy equilibradas y compensadas para poder estar durante los 40 minutos haciendo un trabajo físico realmente fuerte. Luego tiene jugadores que realmente tienen mucha calidad y es un equipo que es realmente correoso, es un equipo tremendamente difícil, siempre te presiona arriba, además tiene muy claro cómo tiene que defender y muy claro cómo tiene que atacar. Y bueno, pues por eso en estos últimos años está siendo uno de los mejores equipos de la competición, ¿no? Ahora mismo creo que va quinto en la tabla en primera división y eso es por el trabajo que se está haciendo desde hace muchos años y sobre todo pues yo creo que siguen en una línea siempre buena, en una línea que es ascendente y siempre están ahí, ¿no? Por tanto es un equipo de primera y de los mejores que hay en la categoría. Independientemente de lo que pase, puede ser un punto de inflexión, ¿no? Si el equipo sale reforzado del partido, se pase o no se pase la eliminatoria, muy hacia arriba. Espero que es así, ¿no? Nosotros tenemos que buscar el punto de inflexión todas las semanas. Tenemos que buscarlo durante todas las semanas porque nosotros tenemos que intentar seguir trabajando fuerte, tenemos que seguir estando ahí y sobre todo por lo que estamos haciendo, ¿no? Mantener todos los partidos en el tipo, que bueno, como la semana pasada, por ejemplo, pues nos pasó factura en el partido anterior, nos pasó factura al final, ¿no? Estuvimos 30-31 minutos realmente bien, con la sensación de que podíamos haber ganado y fíjate el final, ¿no? Esos 9 o 10 minutos, el equipo contrario nos hizo 6, o sea que es difícil, por eso nuestro punto de inflexión tiene que ser en cada partido, en cada semana y en cada entrenamiento. ¿Alguna baja por el partido o están todos? Bueno, está todo el mundo bien, está todo el mundo bien. ¿Qué dices estos días? Claro, no habéis preparado, no sé si expresamente este partido o bueno, es casi un premio, digamos, sobre todo seguir trabajando de cara al próximo partido. Lo que está claro es que nosotros, como digo, siempre vamos partido a partido, por tanto hemos tenido pues, algún entrenamiento de la semana, bueno, la semana pasada hicimos casi todo lo que teníamos que hacer para enfrentarnos a Santiago y estos días lo que hemos hecho ha sido recordar sobre todo lo bueno que tienen ellos y lo que tenemos que hacer nosotros para contrarrestar y sobre todo que los chicos estén sueltos, estén bien, ¿no? Que no sea ninguna presión para ellos, que ellos puedan jugar tranquilos y sobre todo que den lo que tienen. Yo siempre les digo que tienen que salir a disfrutar. Está claro que cuando ganas es cuando más se disfruta, pero yo creo que ellos tienen que salir a disfrutar, tienen que salir a pasarlo bien, porque yo creo que cuando tú estás suelto, estás mentalmente despejado, pues seguramente los chicos estén mejor. Está claro que hay diferencia entre los dos equipos, está muy claro, pero nosotros tenemos que darlo todo, son, como digo, siempre 40 minutos y bueno, pues hay que intentar doblegar a este equipo. El club de San Vicente se cargó a primera, el Cartagena se ha cargado a otro. Eso también hace pensar que a lo mejor los primera vienen un poquito menos, con menos tensión por eso en segunda y que hay más opciones por ahí. Puede ser. Cartagena ayer, por ejemplo, pues ganó Jaén. Es verdad que San Vicente ganó a Galda. Es decir, es que las cosas ocurren. Y nosotros a San Vicente pues le ganamos bien y jugando realmente bien. Entonces, a un partido puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa
pasa es que es eso, nosotros tenemos que intentar jugar bien, ¿no? Yo creo que a Santiago lo hemos estudiado, de hecho ahora después vamos a ver una hora y cuarto de vídeo para que los chicos vean otra vez lo que hacen y lo que no hacen, y bueno, pues al final hay que jugar, si esto al final, como decíamos efectivamente, 5 contra 5, ¿no? Y las que salen después, por tanto, yo creo que hay que hacerlo con naturalidad, hay que jugar, y además es que hacen lo que más nos gusta, que es jugar. Entonces yo creo que jugar fuerte, tenemos que defender fuerte. Lo que nos está machacando son algunas lagunas en algunos momentos de los partidos que no sabemos atajar, que no sabemos defender, ¿no? Por ejemplo, el partido de Melilla vuelve un poco al que está más cerca, ¿no? Pues estuvimos realmente bien y bueno, pues hay momentos puntuales en los que no defendemos bien, con el contrario te mete gol y nos venimos abajo. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es jugar con naturalidad, hacer las cosas que sabemos hacer, porque el equipo lo hace bien. Lo que pasa es que luego tenemos momentos en los que no somos capaces de seguir esa línea, ¿no? ¿Será un partido de minutos para todos o sigues en tu línea de que los minutos hay que ganarse o sinceramente? Yo creo que tiene que ser así. Creo que en cualquier trabajo en la vida uno se tiene que ganar las cosas. Yo he dado minutos a todo el mundo. O sea, ya no es cuestión de que no le da minutos a nadie, es que todo el mundo ha jugado aquí, salvo a 3. Todo el mundo ha jugado. Y todo el mundo nos ha podido demostrar más o menos la campaña que tienen. De hecho, también pues habrá que dar cabida a algún jugador más, ¿no? Pues, por ejemplo, como puede ser Sergio, como puede ser Víctor, como puede ser chicos que vienen desde atrás, y si los que están en la primera plantilla no son capaces de dar más, pues entonces tendremos que buscar en otras cosas. Pero lo que tenemos claro es que aquí no hay que regalar nada. Aquí te lo tienes que ganar como cualquier persona en cualquier trabajo, o un estudiante cuando está estudiando, si quiere probar, tiene que quitar los juegos. Entonces, aquí los regalos ya no valen. Yo creo que ya han pasado muchos partidos, hemos dado minutos a todo el mundo, cada uno sabe más o menos el rol que puede llegar a tener. Lo que busco es que ese rol sea mayor, lo que busco es el equilibrio de minutos para que podamos estar durante 40 minutos fuerte, y eso ahora mismo pues, no somos capaces de tenerlo, ¿no? Pero bueno, intento que todo el mundo juegue, intento que jueguen minutos buenos, y bueno, pues hay los que nos están aprovechando las cosas, claro. Es un buen partido también, Carlos, para que la afición se anime por fin un poquito más a subir al Pedro Delgado. Espero que sí, pero yo siempre os digo lo mismo, ¿no? No hay que obligar a nadie a hacer algo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ofrecer cosas, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer. Desde luego, cuando un aficionado que quiere al equipo y que quiere a este equipo de fútbol sala, ver cómo hace 2 fines de semana su equipo pierde 7-1, lo primero que piensan los aficionados es que pues han pasado por encima, que se han pintado la cara, vaya, madre mía, mi equipo, y se viene abajo, ¿no? Por tanto, hay que ofrecer cosas. Y yo no puedo venir aquí a explicar, 30 minutos estuvimos fenomenal, la sensación es que íbamos a hacer el 1-2 en vez del 2-1. Eso no lo puedes hacer, hay que explicarlo en el campo, ¿no? Entonces, no vale venir aquí a una rueda de prensa y decir, venga, sí, a ver si vienen los aficionados. No, nosotros tenemos que ofrecer cosas, y lo primero que tenemos que hacer es trabajar para intentar ganar partidos. Y si ganamos partidos, pues seguramente que se enganchará el aficionado, porque es normal. A ver, es verdad que para vosotros va a ser un partido especial. ¿Perdón? Para vosotros va a ser un partido especial. Sí, como ya ha dicho Carlos, va a ser un partido especial, muy bonito, y para jugar aquí en casa en la afición, yo pienso que sí. ¿Cómo han sido estos días? Imagino para vosotros tan jóvenes, 15 días viendo el equipo ahí ante el último, duro, ¿no? Y viendo lo que viene por delante, el Barça, el PSG. Bueno, no es plato de buen gusto vernos allá abajo y sobre todo estar perdiendo muchos partidos seguidos, pero hay que seguir trabajando y intentar hacer lo mejor posible y ganar, como sea. ¿Os veis con opciones reales de vencer a Santiago, ¿no? Hombre, la opción siempre está, como ha dicho el míster, que es un partido único y 5 contra 5 siempre puede pasar lo que sea. ¿Cómo estáis de ánimo? De ánimo, pues sobre todo ahora mismo muy bien, solo que hemos tenido una semana muy dura, donde nos ha metido bastante caña el míster, pero por lo demás, bien. ¿Caña te refieres a paliza física o a que ha vuelto a incidir en que
determinadas cosas puntuales no pueden volver a suceder en la cancha. ¿Cómo, perdón? Que si es paliza física, cuando te refieres a que se mete mucha caña, es más paliza de hablar, de contar. No, sobre todo de todo, de física, juego, de todo, de todo. A mí esto... Lo que habéis visto de Santiago, que podría más o menos destacar en el juego de los Águilas. Pues sobre todo es un equipo muy rápido, presiona muy bien y lo que tenemos que hacer es aguantarles mucho y no sé. En los partidos que has visto, en los que has jugado aquí en segunda, ¿qué equipo te parece más fuerte? No se puede decir porque la verdad que ha sido todo equipo igualado. No ha demostrado ningún equipo que sea superior a nosotros, solo que nosotros hemos tenido las puntuales, esas bajas de concentración, pero sobre todo ninguno, de momento. Vale, consulta. El tono de voz tiene que ser un poco más agradable. Así que estamos de acuerdo. No me gusta, Carlos, esto a mí. Ahí. No me gusta nada. No te preocupes, que hay 8 grados de